la primera frase que escribí de la película es: va a tener que esperar un rato. Esta es la primera frase que, antes de que empiece de la película, yo escribo: va a esperar un rato. Y yo le doy un círculo a este esperar, porque oigo en esta palabra pues todo el desenlace. Por tanto, en la primera frase está el punto en que después va a haber toda la falla y su desarrollo, pero que ya ahí, en comienzo de la película, comienzo de su vida, es la misma. Pero realmente en psicología podríamos decir, pues eso, es porque no le esperaron, porque la abandonaron, y ahí nos quedaríamos validando la falta, como que si pensáramos que si no lo hubieran abandonado y lo hubieran esperado así contentos, sería feliz. Pero esto es validar el yo. No le falta eso, no le ha faltado eso, sino que precisamente esa falta es lo que hace toda su vida, que toda su vida tenga un sentido. Porque si no, es cuando validamos a la víctima, valoramos en que como mi mamá, mi papá me pegó, me abandonó, me pim, pum, entonces mi vida. No, es que precisamente en mi vida me tiene que haber pasado de una manera más grande, más pequeña, en que yo me haya sentido pim, pum, pum. ¿No? Que yo me haya sentido desvalorizado, que me haya sentido abandonado, que me haya sentido... Después hay realidades que es no, tú dirás esto, pero a mí es que me pegaron. Sí, pero a mí también me pegaron, y al otro también le pegaron, y a todos nos han pegado. Entonces eso no es el punto, no es que si no nos hubieran pegado, si no nos hubieran abandonado, si nos hubieran querido, si nos hubieran... Nada, esta es, digamos, la historia del yo. Porque si nos hubieran querido aquí, luego hubiéramos ido allá, y si allá, allí. Y, es decir, en algún... El yo, si viene demasiado querido, un problema. Si no viene esperado, un problema. El yo convierte cualquier cosa en problema porque precisamente para eso está la falta. Es como que eso le va a faltar conciencia. Es decir, esa conciencia genera ese desequilibrio y esa falta para que esa falta genere un desarrollo. Y ese desarrollo se necesita la conciencia. Entonces, en la conciencia completo le falta un elemento, va a haber toda la búsqueda de ese objeto, que en este caso es que no me esperaban. Entonces va a haber alguien que me espere y encuentra esta persona que le espera. Entonces ahí es cuando se junta. Él también se escapa y se escapa y se escapa, ¿no? Y por tanto es como que se escapa y uno dice, fíjate cómo repite lo mismo que le hicieron, le hace a ella, ¿no? Entonces es como que esa falta actúa para generar todas estas... para que la falla de uno y la falla de otro y la falla de los dos hagan un desarrollo. Una de las cosas que aquí se ha dicho de el aceptarse por la Iglesia, como hacer cosas, ahí es como si él hiciera todos esos movimientos, pero no es por tanto reconocer por la Iglesia, sino su vida. Es decir, él empieza en una casa de clausura, ¿sí? Entonces ahí es cuando se ve que no es que cada uno de nosotros venimos con una familia, con unas circunstancias, y esas circunstancias van a ser el contexto que luego eso lo va a marcar para hacer todo el desarrollo. Es decir, que si él hubiera nacido en una familia de empresarios, pues en lugar de una iglesia hace una empresa. Si hubiera nacido en una familia de músicos, pues hubiera sido bailarín y hubiera ido por todo el mundo con la coreografía, ¿no? Es como decir, aquí no es tanto el traje, que precisamente el yo cree que estoy haciendo lo que es eso, cuando se está haciendo desde esa yo, cualquier cosa que hago va a estar al servicio de
de ese pulso, ¿no? Para que nos quedemos con que uno quiere el reconocimiento de la Iglesia, pero en realidad es el por donde él se reconoce a sí mismo. Al final es como que cada uno de nosotros es el mismo en una familia, en una empresa, en la Iglesia, en hacer, digamos, el servicio que sea, sería el mismo. En ese bendecir ya anoto que la enfermedad es un error de percepción. Cuando ve a esas personas, es decir, la enfermedad es ese error de percepción porque uno está enroscado en algo que cree que es real, pero que no lo es. ¿No? Cuando hablamos de esa palabra de enfermedad es que estoy encerrado, estoy encerrado en una perspectiva. ¿No? Las enfermedades, la que está más encerrado es el cáncer. Es como decir, eso es estar totalmente encerrado, es para identidades soberbias, porque estoy, digamos, con esa idea de cómo estoy afincado en cómo deberían ser las cosas. Si eso lo vacío, si yo lo bendigo y digo, esta es tu idea, es tu creencia de que no puedes caminar, de que tienes esto, de que te aferras a esa perfección o lo que sea, que la enfermedad, pues que lo que digo, o yo quería una cosa y ahora no ha podido ser. Es decir, todas esas personas que están ahí están con un movimiento de que están anotando falla de alguna manera, porque si no, no irían. Entonces ya el primer paso ya lo hacen las personas al ir. Y después con ese contingente de yo no hago nada. En ese nada es cuando eso que tú estás creyendo de esa manera tan densa es nada. Si no lo valido, porque yo, digamos, el otro, ¿no? Esta persona ve que el otro está en esa fantasía, en esa demanda del otro de tener toda una relación con la vida, pero si, por eso ahí el bebé y la mamá, en el momento en que la mamá, en la escena de que él le dice cállate y el otro y ella se pone como diciendo vale, pues eso permite, en ese momento la mamá permite que el bebé se vacíe y permite que la vida pueda entrar. Y cuando la vida entra, pues solo hace que maravillas. Si tuviéramos, y aquí si tuviéramos fe, veríamos que en esa fe todo lo que nos ha ocurrido de malo ya es como decir, esto no, es mi madurez, es mi manera de que a mí el yo dice que le hubiera gustado que fuera de otra manera, pero es porque es la ignorancia del yo, porque en la ignorancia del yo cree eso, que si no me hubiera pasado esto, yo estaría distinto, y no. Cada uno de nosotros en este momento, este presente, estaría igual. De otras, es decir, si me hubieran querido, si no me hubieran querido, si me hubieran abandonado, en el sentido igual en cuanto a estructural. Después, para eso somos distintos. Para eso cada uno, todos estos errores de percepción han sido así, asá, porque precisamente eso es lo que la conciencia en toda su totalidad necesita, toda esta diferencia. Porque si todo el mundo sintiera, pero es cuando decimos esa línea, ¿no? Cuando decimos que el trauma ha sido de 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí. Por tanto, el centímetro siempre va a estar. Si no hay un infierno, no hay la propulsión para hacer algo. Si uno no le falta dinero, no se mueve. Si no le falta amor, no se mueve. Si no le falta... Entonces, esa falta es la propulsión. Entonces, si yo tengo fe, ya estoy diciendo todo esto que me mueve y que me falta es para que me mueva. Precisamente la referencia externa
es precisamente porque tengo que ir a lo externo y explorarlo. Si yo no necesitara respirar, si yo no necesitara, fijaros las cosas que, si yo no necesitara respirar, cuántas cosas ya no podrían ser posibles. Si no necesitáramos comer, cuántas cosas, ¡pum! ¿Sí? Vamos borrando, si pudiéramos como borrar en este momento todas las cosas que significarían de respirar desde los Kleenex a no sé, un montón de cosas, comer, ningún campo, ni ningún supermercado, ni ningún camión, ni ningún... Es decir, si fuéramos así, dijéramos, no necesito, no necesito, no necesito y no necesito, ¿qué quedaría? No habría nada. Por tanto, precisamente la nada genera todo esto para la ilusión de respirar. Es decir, respirar es una ilusión, pero estamos hipnotizados y creemos que necesitamos respirar. Pero es una ilusión necesaria. No necesitamos comer, pero estamos hipnotizados y necesitamos comer, aunque sea el sol, ¿sí? Aunque aquel que dice no come nada, pero el sol necesita. Sí, porque si no, es que no necesitaríamos el sol, la tierra, yo me voy a dormir si no necesito nada, ¿no? Por tanto, me voy a la tierra, soy una piedra y ya está. Pero el momento en que se me pone la fantasía de que necesito respirar, ya necesito que huela bien, que me gusten las flores, y hay un montón de cosas que respirar ya existen porque respiro, porque huelo. Entonces, la vida nos ha hecho olvidar y tenemos, digamos, el principio que necesitamos y ya. Y ahí es donde se arman todos los líos, pero que en realidad son para eso, para explorar la vida en sus dimensiones, creyendo que necesitamos amor, que necesitamos compañía, que necesitamos... Todo eso son ilusiones como el aire. Pero es que está muy bien que tengamos esa ilusión, porque si no, pues una piedra en medio del campo seríamos. Pues necesitamos creer que necesitamos contacto, que necesitamos cariño, que necesitamos... Porque todo eso, pues hay mucho trabajo de comunicarnos, de escucharnos, Entonces, todo eso es el pulso que hace para que hagamos todas estas habilidades que la conciencia ha dicho que quería explorar. Quería saber cómo se huele, cómo se come, cómo se siente un abrazo, cómo se siente pensar en algo que me ilumina. Entonces, en principio, sí, ese sería, digamos, una lectura. Pero también sería un elemento que hace precisamente toda esa vincularidad y que ahí esa perfección, volvemos como que este yo cree que no debería tener ese asma, y en principio sí es una buena lectura, pero tendría otra cosa. Aquí volvemos otra vez a que o un asma o un no sé qué o un no sé cuántos es para vincularse, para el otro, digamos así, me cuida. ¿De qué me va a cuidar? Es decir, si no tiene la sotana, ¿quién va a decir te la lavo? He de tener una sotana. Tengo un asma para que así tenga ahí la vulnerabilidad de ese contingente que cree que lo puede todo. No, el contingente necesita cosas que es como, lo puedes todo, pero hay cosas que no puedes. Entonces el asma, porque si no, te creerías Dios. Entonces, como ya te crees Dios, ya él se cree Dios, ha de tener algún defectillo para que lo baje a la tierra. Y entonces tiene esto, como tendría la cojera, como tendría... Entonces, veamos que la realidad es tan... como que todo tiene una función si vemos esa funcionalidad, porque si le quitáramos el asma, ya no sé, le faltaría el asma.
porque el asma le equilibra por el otro lado toda esta magnificencia. Por eso hay la divergencia y la convergencia. Están como que esa divergencia usada por la convergencia, es decir, por esa visión de que le permite explorar el otro polo, le permite algo que tendría que pasar para que eso fuera experimentado. ¿No? Porque si no nos ponemos en la visión de un héroe que se está a punto por morir porque ya ha trascendido la tierra. Entonces, si somos humanos, vamos a tener eso. Porque si no estamos pecando de dioses. Y los dioses también, al estar encarnados, tienen algo. Porque estamos aquí para algo. En la divergencia, valida la víctima, valida toda el necesitado, y él se siente necesitado, y ahí unido víctima y victimario. Por eso hay todos sus problemas de soberbia, toda su culpa de que está, pues eso, jugando a ser Dios. Pero en la convergencia está dando el mensaje de que es posible. De que es posible hacer así, 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 que en realidad no es que sea así, 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 pero es, es decir, por tanto, es un mago. Y un mago genera algo para que el otro pueda empezar su camino, si es que tiene que empezar su camino. El que ha dicho, ya me ha curado y continúo siendo el pendejo de siempre, bueno. Pero hay otros que ha dicho, has ido a no sé qué. Tener esa percepción impacta. Es un impacto para que si uno tiene una resonancia, te hagas las preguntas, como decir, bueno, ¿esta gente qué hace? ¿Esta persona qué hace? ¿Estas personas qué hacen, que vienen de no sé dónde, qué hacen? Pues todo eso es una pregunta. Entonces, aunque fuera un circo, es un circo que te trae una pregunta. Entonces, para quien tenga ojos, que vea. Y para quien no, pues es una cosa más, ¿no? Es decir, unos hacen esto, otros hacen lo otro y otros, es decir, unos... Entonces, es su aporte, es su manera de poner eso es lo que podía ser imposible, posible, porque de alguna manera cuando tiene toda esta presión de ese 4 y tiene que hablar y tiene que decir esto es lo que hago, yo no hago nada malo, soy honesto, hay el yo que dónde estoy, bueno, pues eso es una manera de ese 4.0 de hacerle agujerito. Porque hay una presión. Pues cuando él va ahí al cardenal no sé qué, no sé cuántos, que tiene el poder de decir, nada, tú afuera, bueno, pues es un impacto, es un lanzarse al vacío. Por eso ahí en su camino del héroe es ese renegar de la misión para después tomarla desde otro punto de vista, es decir, si ahí, ¿qué hace la policía? ¿Cuál es la función de la policía y de los otros? Mostrarle, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Y él tiene que responder, ¿qué hago? Bendigo. ¿Dónde estoy en referencia a lo que hago? ¿Qué legitimidad tiene? ¿Qué frustraciones voy a recibir porque aquel que digo ya está, pues no está y se muere y la otra persona me va a odiar? Bueno, ¿cómo sostengo eso? ¿Cómo sostengo tanto el agradecimiento de unos como el odio de otros? Pues eso es estar en ese 4.0 de más allá de. ¿No? Ahí cuando ha hecho 1000 cartas, cuando decimos, es que le he hablado 1000 veces y no cambia. Pero ha sido
has ido a ese lugar, has hecho algo distinto, has estado ahí con circuitos no oficiales, que no es que no me recibe, y no me recibe, y no me recibe. Pues nada, veslo a buscar por la calle, ves debajo de su casa, ves a la otra parte del mundo. Pues todo eso son circuitos, son movimientos legítimos que dan crédito. Ahí no hay ninguna garantía, pero yo lo hago. Porque de alguna manera ahí ya hay unas legitimidades, es decir, él ya entiende, es decir, en ningún momento dice, esta persona es mala, es decir, en ningún momento va contra esa institución, sino que entiende que hay unas instituciones. Toda la película hay la iglesia vista de una manera, vista de otra, vista de otra, vista de otra. Si él, con su manera de entender la fe, hubiera dicho estos cardenales que son unos ladrones, que son unos ácratas, que son unos burócratas, hubiera ido en contra, entonces eso le hubiera ido en contra. Pero él, que es como decir, tú tienes aquí toda la iglesia, toda esa institución, y yo dentro de esta institución hay espacio para mí. Él no se siente ni excluido, ni tampoco quiere ser reconocido como reconocido, sino que tiene ese reconocimiento de que aquí todos estamos con una fe, con unos caminos que trae el Señor, y cada uno está desarrollando ahí su potencial, como que no en ningún momento, aunque se enfada, como diciendo, ¿y qué querrán? ¿Y qué de esto? Por lo que implica de su proyecto, pero no por ir en contra ni sentirse que el otro tampoco pueda tener poder sobre él, porque le dicen no y se va allí a la tierra de nadie a construir. Entonces ahí es cuando, si el yo hubiera dicho es que no me lo permiten, es que fíjate me han quitado el permiso, lo que sea, no, es como que a las 6 de la mañana tú puedas hacer lo que quieras, ¿no? A las 6 de la mañana tú puedes hacer lo que quieras. Pues esa es la libertad. Por eso ahí es otro aspecto de que él no excluye, y por tanto esa es la protección de que así no lo excluyen a él. En el momento en que puede ir a la sinagoga y puede decir, aquí estuvo mi Cristo también. Ellos lo ven de esa manera, yo lo veo de esta manera, el otro lo ve de otra, y cada uno de nosotros tiene ahí sus egos, sus pequeños egos, como el de Italia, el ego que me fui porque yo quise hacer otra cosa, pero en eso hay un cariño. Es como si entiendo que tú me estires para aquí y el otro entiende que se estira para allá. Entonces, cuando uno entiende que cada uno con su percepción hace esos movimientos, pues ya legitimo también el mío, porque es una opción, ya no es la verdad, es mi opción, igual como el otro tiene su opción. Pero eso no quiere decir que sea mi verdad, su verdad, sino que tienen ahí como toda una coexistencia para que así uno no tenga ese rebote. Pero por eso que el otro, como no se siente con esa lucha, es como que dice, bueno, es decir, ahí hay esa legitimidad cuando no hay esa lucha de que puede haber sitio para esa particularidad, esa coexistencia. Porque ya se entiende de que todo es tan en el margen, que digamos tiene todo un margen de error, y ese margen de error ya se asume. Ciencia, religión, ahí hay como esa contraposición donde él también tiene esa confluencia, donde no se pone, que le dicen necesitas un título, ¿no? Pues ahí necesitas un título, necesitas la incardinación, necesitas, pues es como cuando ese adonde del otro se toma como un por dónde, yo estoy.
Entonces, si yo lo tomo como que tengo que pasar por el tubo, ya entonces ya no estoy tomándolo por un por dónde, ya lo estoy ya con una dónde del otro que yo a regañadientes voy a hacer. Pero esa es la diferencia, que no es eso, sino que es un por dónde, porque sé que si no fuera por dónde esto, por dónde lo otro, habría unas condiciones. Entonces, si yo ya asumo que hay unas condiciones, asumo las condiciones que hay, porque es la misma condición, de otra manera tendría que desarrollar lo mismo. O habría otras dificultades, desarrollaría otras cosas, pero es como que habría un desafío igual. A la pregunta de decir, por ejemplo, la perla cuando va a comprar la tierra y también ve la lógica del otro, y el otro, ella ve que si le dice que es de la iglesia, esa tierra no es suya, ¿qué dice? Es un lugar de encuentro, y ahí el otro le dice, ah, de citas, sí, de citas. Eso, si lo hace la divergencia, es mentí o me prostituí, y es como, no, era lógico que tenía, digamos, esa tierra, esa persona no lo valora, yo sí que lo valoro, tengo que poner el puño así. Pues es como que es un desafío para la identidad decir, pero es como esa cara de póker, en que el otro te dice sí, y tú por dentro borro, pero sí. Y eso sincroniza, eso no es sumisión, eso no es como decir sí, claro, te tengo que decir, y eso es manipulación. Es como que todo es un montón de escenas muy representativas de ver una lógica donde el yo cree que miente o cree que es llevado por el otro, que tengo que satisfacer al otro, cuando si veo la lógica, pues nos tenemos que comunicar, y en esa comunicación lo que sea mejor para todos. El otro tiene dinero para esa tierra que no valora, yo tengo esta tierra, ¿qué problema hay? ¿No? Es decir, si voy a la ley celestial divina, pues entonces ese margen. El título, como también la posibilidad de, y la relación de los dos, ahí ver esa función materna y femenina de estar ahí, de estar ahí, de estar ahí, de estar ahí, de estar como la tierra, de valorar ese propósito, ver el milagro. ¿Qué es lo femenino? Ver que en ese milagro hay un potencial. Es decir, cuando ella va y está dispuesta a esperar, cuando ella está con esa esperanza, es decir, eso es la tierra fértil para que caiga una semilla y hacen todas esas maravillas, hacen todas esas uniones. Es decir, ellos no tienen una unión carnal, pero generan hijos. Todo el título, toda la tierra, toda la encarnación, todo es una unión sagrada de ellos por todo lo que uno con el propósito y sosteniendo. Eso en modo convergente. En modo divergente, ella es la madre abandónica que se encuentra con su hijo, ¿no? Es decir, como que cuando él le pregunta, pero ¿y tu familia? ¿Y tu familia? ¿Y tu familia? Ella es como un decir, ¿qué pasa aquí con tus hijos? ¿Los has abandonado? Entonces es lo que a él le pasó. Es como que ahí se vuelve a unir y se une esos padres que abandonan a alguien. Por eso en la vida también es esta maravilla de que si a uno le han abandonado, va a encontrar a alguien que va a estar muy, muy, muy ahí, porque le falta. ¿No? Y entonces ahí es cuando la vida tiene todos estos equilibrios maravillosos de que si le falta, lo va a encontrar.
porque precisamente lo va a valorar. Y si lo va a valorar, es como que ya lavar la sotana, estar allí, ya es como te quiero, te amo, te venero. Y esa es la admiración mutua que se dan por las faltas que cada uno tiene. Por tanto, divergencia y convergencia van de la mano. Uno sigue a otro. Uno por culpa de esto se puede hacer y por gracias a esto se puede dar. Y entonces ya no es como esto es divergente o convergente, sino que precisamente lo más maravilloso es por esa divergencia, por ese querer, como de necesitar al otro. Pero en ese necesitar al otro entonces permiten todos esos movimientos, esos momentos tan mágicos, tan íntimos que tienen con sus miradas, con esa mano tocando la mano. Es decir, momentos que aún el que hace el amor más físico puede no sentir. Entonces ahí es cuando hacerlo o no hacerlo, esa, digamos, la cuestión es desde dónde. El Javier es el Judas, ¿no? Si tenemos un Cristo, tenemos un Judas. Aquí es la pregunta de por qué un Javier. Pues digamos, si hay un Jesús, hay un Judas. Y por tanto, la traición es parte del camino. Tiene que haber alguien que amas y que sabes que con ese amor el otro, digamos, tiene otra lógica y que esa lógica, bueno, pues hay como es decir, el otro sabe que está haciendo un daño a algo legítimo. Y aquí termina trágicamente, pero tendría que ser, digamos, que si hubiera traspasado, pues hubiera sido su Judas, hubiera sido su mayor aliado. Por eso ahí los Judas están, pero tienen que ir más allá de la pulsión de muerte. Porque esa pulsión de muerte es quien fortalece la fe precisamente. Es como decir, no me lo puedo creer. Es como que en algún momento vas a despertar. Ahí es su fe de Jesús, como diciendo a este Judas, aunque me traiciones, venimos del mismo lugar, porque venían del mismo orfanato, ¿no? Entonces, venimos del mismo lugar. Tú has sentido esta falta y yo también. Los dos somos hermanos. Y ahí los hermanos se polarizan. Entonces, él le da todas las oportunidades para que ese hermano menor haga su torsión. También ir al hospital, esto que decimos de no curarse o de no cuidarse, es si él cura, cómo tiene que ir al hospital para también estar vulnerable. Entonces, por eso digo de mirar esa divergencia como una convergencia para ese completo. Eso es quedarse en falta, exacto. Como decir, hay otra medicina que tiene que ayudarme porque yo no soy completo. Y eso es precisamente el recordatorio de la falta. Tiene que haber, digamos, algo que no pueda, algo que sea vulnerable, algo que me indique el límite, que me frustre, que me haga también a ojos de otros vulnerable. De que otros digan, ah, mira, tú sabes mucho, pero fíjate. Y respirar y decir, yo hago lo que hago, sé lo que sé, hago con esos límites precisamente para no irme al otro lado, porque me tengo que rescatar. Es decir, son topes que se necesitan. Y por tanto así que los otros también vean en ese a un humano y no se les vaya la pinza de una admiración, es decir, que tanto para él lo protege, ese asma y esas idas al hospital, como también así los protege a los demás que creerían cosas raras. Y como el yo fantasea, pues quiere encontrar así personas maravillosas para alimentar su fantasía. Entonces que esa persona maravillosa tenga faltas, tenga errores, entonces hace que, es como decir, ah, vale, también él, también, sí. Y así todo el mundo baja.
Y entonces así nadie fantasioso dice, no, no, yo también voy a ser... No, tú vas a tener límites siempre. Por tanto, una buena película para este mes 9 de propósito, un propósito de realización para reconocer esos límites que se expanden y que al final de la película, cuando llega ese momento de que se quede ella y yo me vaya, es el punto también como de inflexión para decir, bueno, ahora todo esto tan macro ya va a ser distinto, ¿no? Digamos, la película ya no va a ir tanto al hospital, ya va a tener otra vida, ¿no? Es como que ahí encontramos la cruz y, como todo bestseller, llegamos a la cruz, la crucifixión, y después la historia oculta de Jesucristo, la vida, digamos, ya otro tipo, donde ya hay la iglesia, donde hay tal, donde ya hay otro tipo de enseñanza, otro tipo de... porque ya ha pasado todas las pruebas, aunque nunca se terminan todas las pruebas, más sutiles y más sutiles. Es decir, para el yo tiene que morir, para que nos golpee, pero no, ahí empezaba la vida oculta de Cristo. Ahí es cuando empieza ya no como el de esto, con todas esas vicisitudes así tan grandes, sino en sutil. Ahí es cuando las películas y el bestseller de Jesús nos dejan en esa imaginación de el héroe termina como un mártir. Porque después de eso, después de que sana a esa mujer, él tiene que continuar con su iglesia en su día a día, con su obra más sutil, de enseñar lo que ha aprendido con toda su trayectoria. Pero ahí es como si termina la intensidad y se muere. No, termina la intensidad y allí empieza. Ahí empieza, ¿no? De alguna manera, nuestra propuesta no es estar ahí, sino es una propuesta más silenciosa, más profunda, donde ya no hay toda esa cuestión externa, porque la cuestión es interna. Esta, digamos, lo que hacemos es la segunda, es la vida oculta de Cristo, la segunda, la después. El del Padre Mario después, cuando está con su parroquia y mostrando todo lo que ha comprendido en su camino iniciático, hasta llegar hasta ahí.